Reddit pregunta, ¿cuál es el misterio sin resolver más extraño? El accidente del Paso Dyatlov. En el norte de los Urales fueron encontrados 9 excursionistas mutilados por razones desconocidas. A 2 de los cuerpos les faltaban los ojos, a uno le faltaban las cejas y a otro le faltaba la lengua. Los asesinatos de los multimillonarios Barry y Honey Sherman fueron encontrados muertos en su mansión de Toronto por su agente inmobiliario. Los encontraron atados al cuello, completamente vestidos en la terraza de la piscina y sin señales de que hubieran entrado. Barry, un filántropo muy conocido, trabajaba en la industria farmacéutica y donaba millones de dólares al año a varias organizaciones benéficas. La policía creyó en un principio que se trataba de un suicidio por asesinato y no siguió otras pistas. La familia inició una investigación privada que encontró que la evidencia no respaldaba esa teoría y, por lo tanto, demostró la incompetencia policial. A medida que el público se fue interesando más, se descubrió que había una disputa familiar por las acciones heredadas de la compañía Apotex. Los sobrinos y sobrinas de Sherman habían iniciado una demanda por su derecho a heredar las acciones, que perdieron y la mayoría aceptó. Los hijos de Sherman contrataron a investigadores privados debido a la ineptitud de la policía de Toronto. Descubrieron que un hombre desconocido había abandonado la propiedad en la época de los asesinatos. El caso es fascinante y es tema de múltiples podcasts, un libro y una película. Stonehenge, vi algo sobre el lugar hace poco y las teorías que escuché durante mi niñez prácticamente han caído en desuso, y eso ha sucedido varias veces a lo largo de cientos de años. No sabemos realmente quién lo construyó ni por qué, pero estuvo en uso durante al menos 1000 años y luego básicamente quedó olvidado fuera del área local hasta hace poco. La víctima número 169 del atentado de Oklahoma City. Encontraron una pierna adicional entre los escombros. Las pruebas de ADN mostraron que pertenecía a otra víctima que ya había sido enterrada, pero con la pierna equivocada. La pierna equivocada ya había sido embalsamada, por lo que no pudieron obtener ADN en ese momento. Entonces, ¿a quién pertenecía esta pierna? Todas las demás piernas habían sido contabilizadas como de otras víctimas. No encontraron otras partes del cuerpo y no se había informado de la desaparición de nadie más. No fue hasta 2015 que pudieron obtener ADN de la pierna, pero aún está clasificada como John Doe. Surgieron algunas teorías conspirativas, como la de que tal vez un segundo terrorista quedó atrapado en la explosión, pero aún se desconoce. Existen muchas teorías sobre el asesinato de Otzi, la momia de hielo, el hombre del hielo que murió en el año 3200 a.C. en los glaciares de lo que hoy es el Tirol, en Austria. La causa de la muerte fue un disparo en la espalda con una flecha, pero hay muchas cosas que no tienen sentido. Algunos piensan que fue su propia partida de caza la que lo mató, porque su estómago mostraba una gran comida que nadie podría preparar cuando estuviera huyendo. Aún así, el análisis muestra que trató de evadir a algunos perseguidores, subió y bajó en las montañas, estuvo en una pelea cuerpo a cuerpo poco antes de su muerte. Hay muchas más cosas, como que los asesinos dejaron atrás su valiosísima hacha de cobre, lo que no tiene sentido, ya que era extremadamente cara en esa época, era una herramienta y un arma de alta tecnología. Pero incluso para eso, tal vez haya respuestas simples, como que los asesinos podrían haber sido identificados por la tribu si se hubieran llevado sus objetos personales. Quien lo mató tenía un motivo serio para seguirlo en ese terreno difícil y seguir con su huida, pero no se trataba de dinero en forma de robo para quitarle los objetos de valor. Probablemente se trataba de un conflicto con sus propios hombres en la partida de caza que se disponía a cazar algunos animales. Asesinatos en Lovers Lane, Houston, Texas. Durante el verano de 1990, Cheryl Henry, de 22 años, conoció a Andy Atkinson, de 21 años, a través de amigos en Yucatan Liquor. Andy estaba en casa durante el verano después de regresar de la Stephen F. Austin State University y los dos comenzaron a salir. El 22 de agosto de 1990, los dos, que ya llevaban saliendo unas 2 semanas, habían planeado una cita doble con la hermana menor de Cheryl, Sane. Cada pareja se fue por su lado para continuar la noche. Sane dijo que le dio un beso de buenas noches a su hermana y le dijo te amo alrededor de las 11:30 p.m., era lo que siempre hacían, pero cuando Sane se despertó por la mañana, Cheryl todavía no estaba en casa, y en la casa de Andy, él tampoco había regresado. Ambas familias se comunicaron con la policía. Se llevó a cabo una búsqueda de la pareja y del automóvil en el que se encontraban,
el Honda Civic blanco de Andy. A primera hora de la tarde del 23 de agosto, la policía de Houston localizó el automóvil de Andy después de que un guardia, que estaba haciendo un registro en una zona industrial, lo llamara. Estaba estacionado en un callejón sin salida aislado en Enclave Road, una zona que suele usarse como callejón para amantes. Cuando la policía se acercó al coche, quedó claro que había sucedido algo terrible. Las ventanillas estaban bajadas y la llave todavía estaba en el contacto. Los asientos estaban echados hacia atrás y había un casete en el salpicadero. En el suelo del lado del pasajero había zapatos y un bolso de mujer. Pero lo más escalofriante era que había señales recientes de sangre en el coche. Poco antes de medianoche, los perros llevaron a la policía a una zona a unos 200 metros del coche de Andy. Parecía que habían colocado a propósito un palo de golf y 3 pelotas de golf, apuntando a trozos de una valla de cedro podrida en el suelo. La policía miró debajo de los trozos de valla y encontró el cuerpo de Cheryl. Estaba boca abajo, le habían cortado la ropa y la habían tirado cerca de sus restos. Tenía las manos atadas a la espalda con una cuerda de cáñamo. Había sido agredida sexualmente y le habían cortado la garganta con 3 tajos. Cerca de su cuerpo también había un billete de $20. La búsqueda de Andy continuó. A la mañana siguiente, a unos 100 metros del cuerpo de Cheryl en la línea de árboles, las autoridades descubrieron el cuerpo de Andy. Estaba completamente vestido, con la espalda apoyada contra un árbol y las manos atadas, como las de Cheryl. Y, al igual que Cheryl, también le habían cortado la garganta, pero el corte era tan profundo que casi lo decapitaron. Su reloj y su dinero todavía estaban en su persona, lo que descarta la posibilidad de que el motivo principal fuera el robo. Después de 32 años, este misterio sigue sin resolverse. Los barcos con cadáveres humanos que llegan a Japón desde Corea del Norte. La desaparición de la 9ª Legión Romana. Una hipótesis planteada fue que estos hombres simplemente abandonaron el Imperio Romano y se mudaron a China y son responsables de una región en China donde mucha gente tiene ojos azules. Solo para mostrarles lo locas que pueden ser las teorías. El 4 de diciembre de 1872, un barco británico-estadounidense llamado Mary Celeste fue encontrado vacío y a la deriva en el Atlántico. Se comprobó que estaba en condiciones de navegar y con su carga intacta, a excepción de un bote salvavidas que aparentemente había sido abordado de manera ordenada. Nadie sabe qué pasó con la tripulación ni por qué abandonaron el barco. El caso de Branson Perry en 2001. Estaba limpiando una casa y le dijo a un amigo que iba a devolver un par de cables puente al cobertizo y nunca más lo volvieron a ver.